Voy a hablar en estos momentos que se me han otorgado sobre un tema que sin duda requiere gran actualidad, pero que en el fondo uno viene pensando en ellos desde el momento mismo en que ha comenzado sus estudios y ha comenzado a investigar. Y es el referido a la verdad que contienen los documentos y a las nuevas maneras de dar fundamento a la tarea que nosotros hacemos. El historiador inglés Tony Judt, un gran especialista en la Guerra Fría y la Europa de la segunda mitad del siglo XX, fallecido hace muy poco, escribió en su último libro que durante mucho tiempo se había imaginado a sí mismo como un Gepetto literario, construyendo pequeños Pinochos de afirmación y prueba, al que le daba vida mediante la plausibilidad de su construcción lógica y diciendo la verdad en virtud de la necesaria honradez de sus partes separadas. Judt recuerda que entre los distintos conceptos sobre la historia se sentía identificado con la definición que dice que los historiadores son filósofos que enseñan mediante ejemplos. Las palabras que quiero compartir con ustedes tienen una indudable veta filosófica. Me acuerdo de, creo que, no sé si era Pierre Vilar o alguno de esos historiadores franceses que decía, filósofo fuera de acá. Pero yo creo que en la medida que pasan los años, uno cada vez más se cuestiona su actividad. Bueno, esta tarea implica un trabajo teórico centrado en analizar cuestiones problemáticas, pero precisa además de ejemplos concretos. Digo esto porque derivar mi reflexión sobre las condiciones de hipercriticismo o de literalismo en que se puede oscilar al construir o plasmar, como se prefiera decir, la historia más contemporánea de América Latina, requiere pensar en variadas condiciones de complejidad. Por un lado, la realidad misma del espacio latinoamericano, y concomitantemente las transformaciones epistemológicas que tanto la tecnología como está introduciendo en la manera de hacer historia reciente, como en lo que significa y ha de significar el manejo de los testimonios, argamasa sustancial para hacer la historia y la historia de las relaciones internacionales. América Latina puede considerarse un objeto de estudio modélico para poder aproximarse a su conocimiento, donde se advierte la progresiva dificultad del científico social para captarlo con su bagaje de herramientas cognitivas. La misma incluye pluralidad de denominaciones, Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, Indoamérica, que remiten a procesos históricos y geopolíticos diversos, aunque convergentes. Contiene una fértil multietnicidad y multiculturalidad compuesta de corrientes de costumbres y pensamientos que emergen en distintos escenarios, diversificada por las migraciones y el trasiego constante de población. Comprende la simultaneidad de megaurbanizaciones con una vida rural profunda y los requerimientos continuos de lo global con lo regional y lo local. Esa coexistencia de distintos tiempos, sobre la que han alertado muchos pensadores, debería evitar dar una imagen de totalidad que es engañosa, presentando a América Latina como un espacio homogéneo, inmerso plenamente en los tiempos actuales, lo cual es una apariencia o una ilusión, ya que hay importantes sectores que no participan ni de la economía, ni de la política, ni de la cultura de sus respectivas sociedades. Además, la estratificación social impuesta sobre ellos permite que dentro de un mismo país haya individuos que viven en mundos diferentes, en edades que van desde el Paleolítico a la era interespacial, con valores y antevalores opuestos y excluyentes, por lo que su condición se define, en primer lugar, por la ambigüedad. Estas distinciones ayudan a explicar las discusiones en torno a cuándo comienza el tiempo reciente historiable en América Latina. Si en Europa la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial
por la conmoción general, por la ruptura tan enorme que representó, fue de alguna manera compartida por toda la sociedad y volcó una necesidad para pedir explicaciones por lo que había sucedido y de alguna manera socavó el requisito de una distancia temporal para el historiador, empujando a la historia profesional a abordar temas bien cercanos. En América Latina hay menos coincidencia en torno al hito que marca un cambio de época. No pocos señalan a la Revolución Cubana de 1959 como la matriz del tiempo presente, pero en el sur latinoamericano la fisura está demarcada más bien por los años 70, años de coincidencias de dictaduras, incluyendo la indagación de las causales internas y externas a la región, que ayudan a comprender aquel periodo de extrema violencia. En todo caso, se puede ver como un proceso, pues en 1959 echó a andar un mecanismo de acción-reacción en todo el subcontinente, siendo los regímenes fuertes de los 70s una de las respuestas a esa tensión, preludiadas por el golpe de 1964 en Brasil. Las demandas sociales de conocimiento, de memoria y de justicia, empujadas por la democratización y la creciente circulación de información, así como el interés político por intervenir en esas instancias, han incentivado la disposición por abordar históricamente ese periodo reciente. En palabras de Anne Perotin, para historizar el pasado vivo o abordar el presente como historia, en América Latina se ha comenzado a explicar lo ocurrido también con las herramientas de la disciplina histórica, que tiene que ver literalmente con el establecimiento de los hechos. La relevancia de la tarea de reconstrucción fáctica constituye en sí uno de los mayores desafíos, debido a la multiplicación de fuentes y a la fragmentación y la dispersión de los datos provenientes de la documentación y de la bibliografía existente, y además de la aceleración con la que se ofrecen esas nuevas fuentes, que no son solo escritos y papeles, información periodística e incluso testimonios orales, sino también noticias radiales, cintas grabadas de teléfono, copias o archivos de correos electrónicos que se suman a las fotografías y a las imágenes de televisión que aparecen bajo el efecto de tiempo real, capaces de producir impresiones tanto inmediatas como poco controlables. Para más, la generalización del uso de Internet ha venido a modificar de cuajo prácticas de acceso a la información. Además de prometernos una suerte de archivo universal, una biblioteca global, de los cambios comunicacionales generados, de la perspectiva de constituirse en la memoria de nuestra era, una de las grandes transformaciones se da a partir de la idea de un presente permanente y de una totalidad abarcable con solo presionar un botón para la navegación web. Moviliza a pensar hasta qué punto nuestro cerebro puede sostener esa estimulación operativa y esas tareas múltiples. Aunque preocupa el tratamiento de la creciente información que se produce, con el peligro de lo que los técnicos llaman la degradación de datos, con cierta esperanza en los investigadores y los historiadores, encontramos que la movilidad académica, la vinculación y el trabajo en equipos interdisciplinarios a nivel nacional, regional y mundial pueden constituir una ayuda para confrontar documentación, sistematizar conocimientos y sobre esa base construir nuestros saberes y metodologías para escribir la historia reciente de América Latina. Pero no podemos dejar de plantearnos que esta expansión informativa se convierte en una explosión testimonial plagada de riesgos,
Si deberemos seguir lidiando con el dilema que representa la creencia en los testimonios, cualquiera sea el grado de su fiabilidad, pues no tenemos nada mejor para decir ocurrió algo a lo cual alguien dice haber asistido, cabe preguntarnos, ¿ocurrió tal como se dice que ocurrió? Es la cuestión de la confianza, la prueba que la investigación documental toma en cuenta y analiza. Aunque al decir del filósofo francés Morin, ninguna experiencia privilegia de facto a quien la ha vivido, resulta, por otro lado, atendible tanto el valor de la narración de la persona que garantiza su veracidad porque ha sido partícipe de los hechos que relata, porque fue protagonista u observador participante, como la necesidad de investigaciones exhaustivas apegadas al manejo que brindan los testimonios, sujeta al régimen de prueba y justificación, ligados por un sistema de citas que intentan reflejar la realidad que ofrece el referente, tomando la voz de aquellos testigos que pueden dar fe de lo ocurrido. La narración historiadora sigue, y esperemos que siga, revestida de la voluntad de comunicar información veraz. Hay que tomar en cuenta que en el camino hacia la profesionalización científica de los historiadores, controlada por el filtro de la crítica, la historia debía tomar distancia respecto a los testigos. Eso ocurrió a lo largo de un largo proceso de, como decimos, profesionalización de la historia. Registrados los testimonios en forma escrita, convertidos en fuentes, revestidos de la categoría de pruebas, el historiador recurría a los archivos como un ojo lector donde los acontecimientos le hablaban. El pasado se constituye así en un objeto de estudio más seguro, neutro, certero y menos perturbador que el presente. No se adivinaban entonces, y apenas se intuía, un mundo que capturara y retuviera como testimonios de probanzas imágenes del instante captadas por instrumentos y palabras del momento emitidas por los medios de comunicación y resguardadas. La historia del tiempo presente, sin dejar de apreciar al documento escrito, ha devuelto a la categoría de prueba a lo oral y también ha elevado a esa condición a lo audiovisual. Por ello, se ofrece y se hace necesario rastrillar una gran superficie a la búsqueda de fuentes inéditas u ocultas que emergen por doquier. Esto trae oportunidades y peligros. Por un lado, la complementación de datos como las que proporcionan los testimonios orales, los documentales, las biografías, los anecdotarios, los diarios personales, las memorias de testigo, constituyen una cantera de información generosa, directa y privilegiada, propia de lo que nos es contemporáneo. Esa historización de experiencias dotan de contenido y significado a través del relato de personajes que usualmente estaban al margen de lo documentado, registrando evidencias acerca del pasado vivido, de una serie de protagonistas que no son solo ya los funcionarios, los diplomáticos, los políticos, los militares, los héroes. Lo son ahora los pobres, las víctimas, las mujeres, los trabajadores, los desocupados, los indocumentados, los no militantes, the ordinary people, como se dice en inglés, las personas comunes. Como han señalado algunos investigadores, en la América Latina parece obvio que existen amplios colectivos humanos que no generan una información documental archivística clásica. Vienen entonces varias preguntas. ¿A más documentación, mejor reconstrucción? Y en otro orden, ¿cómo conservar y cómo recuperar para su tratamiento y estudio esa documentación? Aunque aquí también aparecen dificultades, ya sea de formación de los historiadores, como de capacidad de los estados y los particulares por resguardar estos testimonios,
tanto lo oral como los medios audiovisuales nos enfrentan con una realidad diversa a la que comunican las palabras escritas, pero tan válida como ellas, susceptible de constituirse en prueba, que, en definitiva, abonan la pretensión de la historia de fundarse sobre hechos. La tarea crítica del historiador ante las fuentes no debiera establecer diferencias entre distintos lenguajes, ya sean escritos, orales o audiovisuales. Algunos historiadores también han sostenido de forma bastante convincente que las imágenes son una forma importante de documento histórico. Registrados en nuevos soportes tecnológicos que vienen sustituyendo al papel como transmisores de información, han adquirido una presencia determinante. Son capaces de producir, además, un impacto en la imaginación histórica necesaria, de la que hablaba Collingwood hace mucho tiempo, necesaria para plasmar el pasado de un modo más vivo, y funcionan como argumento. Al señalar verdades con palabras, o verdades que las palabras o a veces el relato escrito no le hacen justicia a lo que verdaderamente aconteció. Por el auge de los relatos históricos audiovisuales que se ha colado en los televisores, en las escuelas y en las universidades, pareciera ser que vivimos un nuevo giro, esta vez visual, en la historia, mucho más vertiginoso, capaz de resignificar conceptos. Aunque son relativamente pocos los historiadores que consultan los archivos fotográficos y sobre todo los audiovisuales, comparados con los que trabajamos en los depósitos de documentos manuscritos e impresos, en los próximos años será interesante comprobar cómo unos historiadores, que son ustedes, de una generación que se ha visto expuesta a los ordenadores o computadores y a la televisión prácticamente desde su nacimiento, y que siempre han vivido en un mundo saturado de imágenes, se sitúa ante los testimonios audiovisuales del pasado. Sin duda que estamos frente a una historia en imágenes, rica pero potencialmente mucho más compleja que los textos escritos. A pesar del axioma de sentido común que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, o de que una fotografía con su perfección analógica constituye un mensaje sin código, en palabras de Roland Barthes, se nos suscitan varias preguntas. ¿Dicho reflejo de imágenes es necesariamente una representación literal de la realidad? ¿Qué operaciones críticas requiere? ¿Están las imágenes audiovisuales exentas de manipulación? Sin duda que no. Desde la modificación misma de lo que se ve hasta la selección de lo que se nos deja ver por los gobiernos, por las empresas informativas, por los grupos de poder, por los particulares. Y voy a repetir una anécdota que creo que le hizo bastante gracia a Leonardo, para reflexionar sobre esta cuestión, sobre el valor de las imágenes como testimonio, sobre las operaciones críticas que son susceptibles de recibir y, en suma, sobre el presente y el futuro de las fuentes, particularmente en historia reciente latinoamericana, un extraño suceso que me ocurrió personalmente, pero que me ocurrió compartido con muchas personas, me resultó muy inspirador. Se trata del caso conocido como la muerte del cadáver asesinado. Como ha dicho Leonardo, durante muchos tiempos se ha investigado la historia de las relaciones entre Argentina y el Paraguay en el siglo XX, y por eso he viajado mucho a Asunción para consultar documentos, para mirar bibliotecas, para ver bibliografía, para conversar con historiadores paraguayos, y como consecuencia de ello escribir algunos artículos y un par de libros. Pero estaba un día en mi casa, en Rosario, a más de 1000 kilómetros de distancia de Asunción del Paraguay, en marzo de 1999, y la televisión mostró la noticia de un magnicidio.
el asesinato del vicepresidente de la Nación. La imagen ofrecía el testimonio irrebatible de lo acontecido, el cuerpo de Luis Argaña yaciente en su auto, con signos de haber sido acribillado por unos hombres que interceptaron su coche en las calles de Asunción. Al poco tiempo, cables diplomáticos que llegaron a la Cancillería argentina y fueron leídos por algunos funcionarios encargados de archivar en forma electrónica. Obviamente eran las comunicaciones de la Embajada Argentina en Asunción hacia la Cancillería, y una investigación periodística sugirieron detalles sorprendentes del ataque, que decían que el vicepresidente, enfermo de cáncer, estaba muerto cuando recibió los disparos. El cuerpo de Argaña, ubicado en su auto, para simular un hecho que tendría mayores réditos políticos que un muerto en una cama. Había sido testigo, junto con millones de telespectadores de todo el mundo, de un hecho trascendente, pero como historiadora, no sé si lo que había visto fue la completa realidad. El atentado que produjo cambios institucionales en el Paraguay y una conmoción política, cayó el gobierno y una conmoción política grave en el país y en la región, pudo haber sido fraguado. Como me han dicho algunos colegas, bueno, pero están los estudios de ADN para detectar esta cuestión. Sí, pero las consecuencias ya habían acontecido. Para confrontar los hechos, la ciencia médica puede dar su dictamen, pero las imágenes reproducidas al instante y tomadas como pruebas habían generado consecuencias reales. Por ello, la tarea crítica hoy día se debe esforzar aún más por descifrar los poderes que se despliegan para conseguir determinadas reacciones, en su beneficio o en concertación con otros intereses que las creen. Intentará también detectar los hechos significativos de la realidad encubiertos o silenciados por un lenguaje televisivo y de la prensa escrita, y en muchas ocasiones que privilegia lo que es susceptible de convertirse en pasatiempo, que confunde la inmediatez comunicacional con los tiempos judiciales, lo relevante con lo irrelevante, lo que fragmenta, parcializa y simplifica el conocimiento, despejando pensamiento de datismo e información sensacionalista. Peligro y oportunidad, la tecnología misma, hoy en manos de muchos, se expande para ofrecer confrontación de testimonios al historiador, a través de Facebook, de YouTube o de las cámaras fotográficas y filmadoras de los teléfonos celulares. Estas operaciones han democratizado el conocimiento de los hechos. Muchas más personas tienen acceso a un caudal de información potencialmente susceptible de ser transformado en testimonios y en documentos. Nuevos tipos de archivos por fuerza se tienen que ir sumando para recoger esos testimonios. Cuando en América Latina y en Europa los poderes públicos permitieron entablar juicios sobre periodos que excedían los habituales plazos jurídicos de prescripción para juzgar delitos de lesa humanidad, la historia reciente también se empezó a interesar y a hacer presente a través de sus protagonistas. El testigo, en este momento, que suele ser una víctima o el descendiente de una víctima, se trata de sobrevivientes que portan experiencias límites que conllevan, en palabras de Paul Ricoeur, la extrañeza absoluta que engendra el horror, y son capaces de provocar fallas entre el momento del testimonio, en el umbral de la operación historiográfica y el momento de la representación de su expresión escrituraria, por encima de las etapas de la puesta en el archivo, de la explicación e incluso de la comprensión. La crisis del testimonio se libra en el mismo espacio público que el de la historiografía.
En la memoria traumática del sobreviviente, el acontecimiento experimentado no está sujeto a un recuerdo consciente, sino que es compulsivamente repetido en el presente. Retorna en pesadillas, flashback, ataques de ansiedad y otras formas intrusivas de conductas repetitivas, características de una ruptura del horizonte de sentido. De esta forma, el pasado es revivido de modo incontrolado en el presente, de manera tal que al romperse la distancia temporal entre ambos, pasado y presente colapsan. No obstante, frente a la mayor capacidad de memoria que retiene lo doloroso, lo negativo, tanto en el mundo biológico como en el social, cuando en la historia del tiempo presente lo traumático adquiere una dimensión central que se revela excluyente, puede bloquearse la posibilidad de ir más allá de la aprehensión de la trama completa de la vivencia histórica. ¿Cuál es el camino? Nuevamente contrastar los testimonios, protegiéndolos de destrucciones, escamoteos y falseamientos. La multiplicación de las causas judiciales abiertas en el Cono Sur y la cobertura mediática que reciben ha hecho hoy de los tribunales un importante relator del pasado. Mientras los datos del pasado cercano se transforman en pruebas, la justicia produce información legítima sobre lo sucedido. Munidos de registros y competencias necesarias, los historiadores que se han sentido atraídos por abordar estos periodos tan recientes se han encontrado en los últimos años trabajando alrededor de ese objeto con una playa de compañeros de ruta investigadora, conformado por lo que se da en llamar el movimiento de los derechos humanos, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas de investigación, investigadores policiales, antropólogos forenses, religiosos y laicos de las diferentes iglesias y políticos, a partir de la decisión y de la voluntad de conocer mejor los problemas y las circunstancias de la historia política de las sociedades enfrentadas a las últimas dictaduras militares. Se trata de un sector muy activo que abreva de diferentes disciplinas y metodologías, realizando transferencias rápidas entre producción erudita y divulgación, muy presente en los medios de comunicación e incluso en los contenidos de los libros, ya incluso de los libros escolares. Al estar aún muchos de los protagonistas vivos, la proliferación de relatos de historia reciente dan lugar a debates públicos e incluso intervenciones de los poderes públicos. Si en este establecimiento de los hechos, vigilado por la experiencia de los sobrevivientes, las vías metodológicas se nutren de los testimonios de los testigos, directos e indirectos, los recuerdos están pronto a extinguirse por la desaparición física. Pronto ya no hablarán sino los archivos, enriquecidos esta vez por las fotografías, por las imágenes audiovisuales, por los noticieros, por las memorias. Todo ello pide nuevos archivos y nuevas destrezas para buscar en esos archivos. Las precauciones del historiador que trabaja con imágenes audiovisuales requiere que se tengan en cuenta las características del soporte, que se estudie el objetivo que con ella persiguió el autor, que domine la técnica por sí mismo o por medio de auxiliares, que domine la teoría y que sea capaz otra vez de interpretar el lenguaje en que se expresa los datos, la información, el conocimiento. En ese proceso, como ocurre con todo tipo de documentación, el historiador debe enfrentarse con el problema de la autenticidad. Cierto es que en la región no todos los países disponen de medios para instalar y organizar este nuevo tipo de archivos, de repositorios. Así como los historiadores de Latinoamérica
peregrinaron al Archivo de Indias para conocer documentos que le permitieran reconstruir su pasado colonial, organizaron sus propios repositorios nacionales cuando se formaron los estados y acudieron a los de Estados Unidos, España, Gran Bretaña o Francia para mejor conocer la historia de los siglos XIX y XX, y seguramente de ahí en adelante, la pregunta es ¿qué pasará con los archivos nacionales sobre los tiempos recientes? E incluso sobre aquellos que no se centran en documentación escrita, sino en otros formatos. En América Latina, el atraso en integrar las nuevas tecnologías de información y comunicación atenta contra la guarda y clasificación de la documentación audiovisual, que se está produciendo en forma permanente y continua. Además de esas instituciones capaces de resguardar lo audiovisual, que como digo existen pocas, aparece la formación casi espontánea de archivos que surgen de instituciones al margen de los ámbitos oficiales o que emergen de esas reparticiones a pesar de la voluntad de ocultamiento o reserva, por obra de particulares o por obra de algunas instituciones privadas. Me surge una anécdota que yo había sacado de la charla para no hacerla tan larga, pero en la Argentina, en 1951, tras la caída del gobierno de Perón, hubo un intento por extirpar aquello que se consideró una anomalía en la historia argentina. Y el vicepresidente de la Nación, que era un marino, ordenó entre septiembre y marzo de 1956 destruir toda la documentación sobre el gobierno que había acontecido desde el 46 al 55. Por eso, claro, para los historiadores es un periodo donde hay menos documentación, lo cual no quiere decir que no exista, porque se dieron cuenta que al paso del tiempo los particulares resguardaban como algo propio cualquier documento sobre la época. Digamos, así como es una utopía conocer todo, es una utopía querer eliminar los rastros de cosas y de sucesos que acontecieron. Bueno, acá en Chile, lo saben ustedes, con el archivo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que atesora documentación importante. Sucedió otro tanto en el Archivo del Terror en Paraguay, que contiene documentos, aproximadamente unos 300.000 documentos resguardados que corresponden al periodo 1954-1989, documentos y que interesan mucho para la historia del Cono Sur, porque sin duda, digamos, nosotros hablamos del operativo Cóndor, pero la búsqueda y persecución digamos, de disidentes políticos ha ocurrido entre los países de la región desde hace mucho tiempo atrás. En la década del 50 fue muy usual, ¿no es cierto?, que los gobiernos argentinos buscaran presos en Asunción o en Uruguay mismo. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, descubierto en 1998, que ahora está custodiado por la Comisión Provincial de la Memoria, o el archivo del Servicio Penitenciario, también de la provincia de Buenos Aires, producto del secuestro de documentación ordenado por la Secretaría de Derechos Humanos provinciales en el año 2006, que contiene numerosos legajos sobre presos políticos de toda la década del 70. Todos ellos están generando documentación que contribuye a dotar de mayores dosis de verosimilitud a los relatos sobre las últimas décadas en el Cono Sur. Con que los hechos políticos que se trasladan al papel ha disminuido, por obra y gracia de la facilidad de los viajes que reemplazan la correspondencia, de decisiones que se toman tras conversaciones telefónicas y de mensajes de texto de difícil almacenaje y recuperación, porque de alguna manera el entorno digital está cada vez más siendo utilizado como el principal espacio de expresión. A la vez, la creciente literatura testimonial no cesa de aparecer.
La modernización de las técnicas de impresión ha hecho mucho por ello. Sin duda que siempre existieron memorias y diarios personales, pero ahora hay un creciente afán por entregar relatos para proclamar: así lo veo yo estuve ahí, no fui protagonista principal, pero lo viví esa época. Nuevamente esa idea de yo estuve ahí, la ambición de verdad de la memoria. Discúlpeme si hablo más de la Argentina, pero es lo que más conozco, ¿no? Siempre ha habido libros por encargo, pero hoy son mucho más habituales. Además de la producción de historiadores profesionales, existen numerosísimas editoriales de pago que imprimen la obra de quienes sienten que tienen algo que decir sobre su pasado, sin duda, sobre todo el pasado más cercano, espontáneos, sin formación universitaria, que entregan su producción sobre acontecimientos o sobre circunstancias de las que fueron testigos directos o cercanos, en tiradas pequeñas de 200 ejemplares, de un costo económico, accesible para muchos bolsillos, que acercan visiones y testimonios de aquellos que están en los márgenes de la academia y de los grandes circuitos editoriales que difunde la producción universitaria sometida a tantos procedimientos de crítica historiográfica. Pero son testimonios. Lo van haciendo distintos sectores también. Por ejemplo, el caso de una revista que tuvo una gran repercusión los últimos años en Argentina, una revista que se llamó Lucha Armada, surgida en el año 2004 para investigar la experiencia de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70, reconstruyó la experiencia de grupos políticos militares que no habían tenido un lugar en el mundo historiográfico y eran prácticamente desconocidos por casi todos los interesados de aquellos años, e incluso muchos protagonistas. La idea de que aún en el mismo momento se desconocen acontecimientos que están ocurriendo en otro escenario, aunque fuera cercano. Con diversidad de documentos e historias de vida y a través de entrevistas a antiguos militantes, después de 6 años dejó de aparecer tras 11 números publicados, justificando en que presentarse periódicamente con materiales de compleja elaboración, por lo general requieren investigaciones, revisiones y naturalmente discusiones, y por tanto no querían seguir sacando la revista sin declinar en la calidad de verosimilitud de los artículos publicados. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, sigo insistiendo, conocimiento verosímil y autenticidad. Por ello, convertidas las fuentes escritas, orales, audiovisuales en testimonios, otro desafío está en desarrollar perspectivas aún más sofisticadas para su crítica. El rigor, no la rigidez del investigador, lo enfrenta a su tiempo con sentido crítico, el mismo utilizado para cualquier periodo histórico, pero con la ventaja que conoce las razones con las que juzga las fuentes. Sabe que puede someter los testimonios orales y el caudal audiovisual y periodístico a examen, explicaciones y puntualizaciones, y a mayor disponibilidad de fuentes en número y en calidad, mayor será la posibilidad de corregir imprecisiones e incluso errores. Además de la aplicación de los procedimientos críticos habituales, analizar las imágenes implican un proceso de interacción disciplinaria, cruzamiento que da por resultado el surgimiento de conocimientos cualitativamente distintos de los que pueden aportar las ciencias y las disciplinas consideradas individualmente, incluso la historia. Útiles para estudiar objetos de gran complejidad, se trata de conocimientos hibridados. En esta perspectiva, la interdisciplinariedad no es una simple apetencia innovadora, sino una necesidad surgida de las nuevas demandas de trabajo intelectual, en la cual se cumplen operaciones de síntesis derivadas de la interacción del conocimiento y de la articulación de prácticas
y hábitos de investigación. La respuesta a este desafío epistemológico sigue demandando la utilización de normas de citación de testimonios y documentos en todas sus versiones, que permiten y aseguren el control del investigador sobre la metamorfosis de la información en acontecimiento histórico. Es evidente que la tarea requiere flexibilidad, que, como decimos, no significa falta de rigurosidad, pues el historiador ha de mantener, en cuanto a su manera de encarar las investigaciones, pautas de críticas documentales probadas y posibles. Y en este sentido, seguirá siendo y sigue siendo un profesional de archivo, a pesar de que su acceso a los mismos dependa de la disponibilidad de los repositorios públicos, donde recurre en búsqueda de evidencias, y si ello no conformara, tomando certidumbres probadas, a todos los archivos privados y posibles y donde fuera. Para ir terminando y preguntándonos qué podemos esperar, mientras el uso compulsivo de nuevas tecnologías en la infraestructura de la historiografía hacen que el conocimiento del pasado inmediato sea cada día más exhaustivo, a la par, la búsqueda de huellas en todas partes produce una ampliación del campo de indagación y construcción de conocimiento que representa un verdadero cambio en la manera de hacer historia, incluso historia de las relaciones internacionales. Si el historiador procura la mayor aproximación al conocimiento, admite también la provisionalidad de esa tarea. Es imposible alcanzar la verdad completa, pero también es imposible que se oculte por completo. Y además admite que la historia está llena de vacíos de conocimiento, pues los hechos humanos así lo requieren, viéndose obligada, como pocas disciplinas, a utilizar simultáneamente numerosas y dispares herramientas. Con todo, el reconocimiento de las incertidumbres a las que nos enfrentamos no debe hacernos descartar la precisión. Un pensamiento que solo fuera vago, que tratara lo impreciso sin precisiones, no sería más que una vaguedad. De hecho, el pensamiento que reconoce la imprecisión necesita ser armado con mucha reflexión y precisión. Hoy la rapidez con la que circula la información y por ende la documentación, además de liberar rápidamente al pasado de una única interpretación, le permite a la historia y a los historiadores echar luz tanto sobre las manipulaciones, casi de modo coetáneo a que se están produciendo los hechos, lo cual genera indudables connotaciones políticas presentes y los enfrentan con una cierta incomodidad y con la complejidad de una tupida e inestable trama de acontecimientos y causas. Más allá del rumiar de palabras que a veces constituyen algunas reconstrucciones de nuestra historia reciente o de relatos con pretensión de verdad, el esfuerzo es presentar una historia basada en testimonios y argumentada, capaz de recoger las vacilaciones e incertidumbres de todas nuestras vidas humanas. Bueno, muchas gracias.